El Salmo 127, versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano edifican los edificadores. Entonces, qué interesante lo que Dios nos plantea allí, que es Dios el que edifica la casa, es Dios el que edifica nuestras vidas, es Dios el que edifica nuestras familias, es Dios el que nos edifica en toda y cada una de nuestras áreas. Y hoy estamos aquí en este espacio, en este tiempo que hemos apartado para estar con Él, para conocerlo a Él. Este mes hemos estado hablando de eso, precisamente, de conocerlo a Él. Cada día necesitamos conocerlo más, cada día necesitamos invertir más tiempo para conocerlo a Él. Para conocer a alguien verdaderamente como es, se necesita, se requiere tiempo. Y no solamente tiempo, sino tiempo de calidad. Entonces, el Dios que necesitamos conocer es el Dios que edifica la casa, es el Dios que edifica nuestras vidas. Y usted y yo podemos hacer muchas cosas, pero la verdad es que solo hay uno que es capaz de edificar, de hacer todo lo que se requiere en medio de nosotros. Entonces, te quiero invitar a que hoy, en este tiempo, le entregues todo, le rindas todo y le consagres todo a Él. Mira bien esto, rendirle todo, rendirse totalmente a Él, entregarle todo a Él y consagrarle todo a Él. Estos tres aspectos son importantes y fundamentales en nuestra vida. Y vamos a decírselo a través de una canción que para mí ha sido muy, muy relevante y quiero compartirla con ustedes en este espacio. Vamos a decirle a Él. Tu ser, quiero invitarte a que le cantes al Señor. Porque a Él le agrada, Yo me rindo a ti por lo que hiciste. La canción inicia diciendo que hay que entregar. Y hoy queremos hacerlo para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración. Pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Vengo ante ti para adorar, dígaselo, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración. Pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en él.
que yo me entrego a ti y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Gracias, Dios, por lo que has hecho por nosotros. Qué maravilloso usted y yo podernos entregar a Él en este día. Este es un buen día para entregarnos, este es un buen día para rendirnos, este es un buen día para consagrarnos, este es un buen día para que usted y yo le busquemos a Él, le honremos a Él, le reconozcamos a Él. Porque la verdad es que no hay otro como Él. Él es el que edifica la casa, Él es el que edifica nuestras vidas, Él es el que se mueve en medio de nosotros, el que se manifiesta, el que se glorifica, el que hace posible todas las cosas. Y por eso hoy le queremos honrar a Él. Hoy le queremos exaltar, hoy le queremos reconocer, hoy le queremos engrandecer y hoy le queremos buscar a Él. Él es el que transforma nuestras vidas, Él es el que nos da libertad, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos sostiene, Él es el que hace posibles todas las cosas. Él ha puesto en usted y en mí hálito de vida y hoy lo podemos alabar, hoy lo podemos exaltar, hónrelo a Él, reconózcalo a Él, engrandézcalo a Él, búsquelo a Él, dele la gloria que Él y solamente Él se merece, porque no hay otro que sea como Él. Declárelo hoy conmigo. No hay otro como tú, Cristo Jesús. No hay otro como tú, Rey de Reyes. No hay otro como tú, Señor de Señores. No hay otro ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ningún lugar igual a ti. Tú eres único, tú eres verdadero, eres santo, eres sublime, eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Eres el gran yo soy. Delante de ti se dobla toda rodilla. Ante ti toda lengua confiesa quién eres tú. Ante ti todo tiembla, ante ti todo se estremece porque tu santidad, tu grandeza y tu majestad lo llenan todo. Por eso es importante y es fundamental que usted y yo nos rindamos a Él. Hay algo que hoy necesita rendirle, hay algo que hoy le debes entregar, hay algo por lo que hoy te debes humillar, hay algo por lo que hoy debes reconocerlo a Él, entregarle a Él. Hay algo en tu vida que no le has entregado, entrégaselo hoy para que Él sea el Señor de tu vida y para que Él empiece a gobernar en cada área de tu vida. Porque en Él hay libertad, porque en Él hay restauración, porque en Él hay sanidad, porque en Él hay bondad, misericordia, fidelidad y todo lo que podemos esperar o todo lo que podemos llegar a tener. Por eso démosle gracias a Él, démosle gracias y sigamos en esa sintonía de alabanza, en esa sintonía de proclamar lo que Él es, de reconocerlo a Él como Él es y le cantamos y le glorificamos a Él porque solo Él se merece que nosotros le cantemos, le adoremos. Los ángeles del cielo continuamente le cantan. Nosotros hoy cantamos con cuando nosotros lo alabamos, las cosas maravillosas, cadenas se rompen, cosas se caen, carreras se derriban, la alabanza son como
de espada, que son capaces de partir, son capaces de romper cualquier cosa que no perdone. Por eso, alábalo en este día. Cantémoslo juntos, démosle la gloria a Él. Él es digno de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Gracias a Dios, porque te podemos cantar, te podemos exaltar, porque tú eres único, porque tú eres fiel. Los salmos dicen que cantemos alabanzas a ti. En muchas ocasiones lo mencionan, en muchas ocasiones lo dice, que la alabanza fue algo extraordinario para hombres como David, para hombres que se especializaron en alabar y en exaltar. Josafat dice que preparó un tremendo ejército de hombres que cantaran, que alabaran, que exaltaran. Y esto produjo algo extraordinario. Y es que cuando usted y yo alabamos a Dios, es realmente maravilloso lo que empieza a suceder. No solo aquí en la tierra, sino en el cielo. Por eso lo adoramos, por eso lo exaltamos, por eso lo bendecimos y por eso lo reconocemos a Él. Al único Rey, al único Dios y al único grande. Gracias, Dios, por el tremendo privilegio que nos das de poderte alabar y de poderte exaltar y podernos unir al coro de ángeles que día y noche, sin descanso, te alaban y te reconocen y te glorifican. A ti el único Rey verdadero. Gracias. Muy bien. Como estaba mencionando antes, estamos este mes de mayo, hemos estado hablando de una serie y algo muy especial que está en la palabra de Dios y que nos invita a que le conozcamos a Él. Si hay algo que nosotros necesitamos continuamente es conocer a Dios. No conocer por conocer, sino que este conocer
en el caso de Dios, tiene un propósito y tiene un significado especial para nuestras vidas. Quiero compartir este fin de semana para cerrar este espacio, algo que está Dios colocado en mi corazón, y es que nosotros conozcamos al que fue enviado. Y ahí mismo en Juan 17, capítulo 17, versículo 3, es el versículo que hemos estado haciendo mención, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien tú has enviado. Entonces Jesús está haciendo mención de tres cosas. Primero está hablando de la vida eterna, también está hablando de conocer al Dios verdadero, al Padre, pero también está hablando de la importancia de conocerlo a Él como Hijo y como enviado por el Padre para con usted y para conmigo. Dios envió a su Hijo con un propósito muy claro, con un propósito definitivo: a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero también lo envió para que nosotros podamos conocer al Padre. Porque si usted mira conmigo, hay otro versículo, es Juan 14, 7, dice que conocer al Padre, conocer al Hijo, es como conocer al Padre. Es lo que Jesús está diciéndole a los discípulos. Que si lo conocen a Él, están conociendo al Padre. Y el libro de Hebreos habla de esto, ¿no? Y dice que Él es el reflejo, la imagen del Dios verdadero. Entonces, es fundamental que nosotros no solamente sepamos sobre la vida eterna. Hablábamos que la vida eterna es algo que empezamos a vivir en el momento en que conocemos a Jesús, pero también es importante que estemos conociendo al Padre, sepamos quién es el Padre. Y es fundamental conocer también al que Él envió. Lo envió para salvarlo, lo envió para salvarnos, lo envió para rescatarnos, lo envió para darnos vida, lo envió para que pagara un precio por nosotros. Pero algo que es muy importante, y es que lo envió para que nosotros lo conozcamos. Dios envió a su Hijo para que cada uno de nosotros lo conozcamos y nos relacionemos con Él. No solamente conocerlo, sino que nos relacionemos con Él. Necesitamos conocerlo para podernos relacionar con Él. Y es que en Juan 17, 3 encontramos a Jesús orando al Padre antes de ir a la cruz. Esto es lo que está haciendo Jesús, orando al Padre antes de ir a la cruz, y define lo que realmente es la vida eterna. Y es que Jesús no dice que todos, usted y yo, esperaríamos de lo que es la vida eterna, o sea, lo que esperamos oír de la vida eterna. Usted y yo esperamos oír de la vida eterna cosas muy puntuales, pero Jesús no dijo eso, sino que, ¿qué no dijo Jesús? Hablando de Juan 17, 3, ¿no? No dijo que la vida eterna es solamente cuando se moría para ir al cielo. Él no dijo que la vida eterna era solamente cuando se moría e ir al cielo. Él no dijo eso de la vida eterna. Jesús tampoco dijo que la vida eterna dependía de cómo nos portásemos usted y yo en la tierra y cuántos puntos ganáramos o acumuláramos. Él no dijo eso sobre la vida eterna. Jesús no dijo que en la vida eterna, o que la vida eterna dependía de cómo usted y yo estamos aquí en la tierra, y Jesús no dijo que la vida eterna era la respuesta a todo. Pero es interesante esto, ¿no? Lo que en Juan 17:3 Jesús no dijo. Pero si hay algo a lo que le tenemos que prestar atención, es a lo que sí dijo. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo que la vida eterna era conocer. Y por eso es tan importante que nosotros conozcamos. La palabra griega, ginasko, no significa conocer. Pero no es conocer
el solamente limitarlo al saber. Es conocer como algo así como algo así, no, es de esa forma. Como un esposo conoce a una esposa, que la conoce de forma íntima en su relación matrimonial. Entonces, conocer es más que un simple saber. Conocer es como un esposo en su relación matrimonial conoce a su esposa de manera íntima. Y ese es el significado de la palabra ginosko, en griego. Entonces la vida eterna no inicia el día en que te mueres. La vida eterna inicia el día en que conoces al Padre y a su Hijo que Él envió. Ahí inicia la vida eterna. Y hemos aprendido que la vida eterna no es algo que empiezas a disfrutar o que empiezas a tener cuando el día que te mueras, no, sino que la vida eterna inicia cuando lo conoces, cuando conoces al Padre y cuando conoces al Hijo. Y como conocer al Hijo es conocer al Padre, entonces es fundamental conocer al que fue enviado. Y es que Él se da a conocer a usted y a mí en todas las formas, de todas las maneras. Él quiere que le conozcamos, Él quiere darse a conocer a usted y a mí de una forma hermosa y de una forma maravillosa. Así como les decía ahorita que un matrimonio, un esposo o una esposa conoce a su esposo en la relación matrimonial. Entonces no tengo que esperar a morir para poder conocer la vida eterna. La vida eterna consiste en conocer al Padre y conocer a Jesús. Una de las cosas entonces que Dios está diciendo, o que Jesús nos está diciendo a usted y a mí, es que el premio más grande para usted y para mí no es solamente la vida eterna, sino que el premio más grande es conocerle a Él. Es el premio más grande que usted y yo tenemos. Es el premio más grande que usted y yo nos ganamos. El día que le conocemos a Él. El día que le invitamos a nuestro corazón. El día que lo aceptamos como Señor y Salvador. Es el día más glorioso y más maravilloso. Y es el día en que obtenemos el premio más grande. La oportunidad y la libertad de poderlo conocer a Él. Esto es realmente maravilloso. Y conocer al que fue enviado no de una manera religiosa o de una manera intelectual o simplemente con un saber. Porque hay mucha gente que sabe de Jesús, hay mucha gente que conoce de Jesús. Es importante que Jesús en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, dijo, es que este pueblo me conoce con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, podemos hablar de Jesús, podemos decir, podemos mencionarlo, podemos invocarlo, pero ¿realmente le conoces? Y ese es el regalo, y ese es el premio grande, el premio maravilloso, poderlo conocer a Él. Esto que Jesús está diciendo en Juan 17:3, entonces, lo podemos relacionar con un pasaje que está en el Antiguo Testamento. Aunque el Antiguo Testamento es antes de la venida de Jesús, pero cuando usted y yo lo leemos, hay mucha relación, hay mucha cohesión, hay muchos versículos que son muy paralelos cuando uno los lee, ¿no? De hecho, el apóstol Pablo menciona algunos en el Nuevo Testamento que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Entonces, es fundamental yo conocerlo a Él. Él mismo lo está diciendo hoy en Juan 17:3. Y Él le dice a sus discípulos que cuando alguien lo conoce a Él, está conociendo al Padre. Es lo que Jesús le está diciendo a ellos en esta ocasión. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4. Y esto que estamos hablando de conocerle a Él, se asemeja mucho a lo que Deuteronomio capítulo 13, versículo 4 expresa, ¿sí? Y es importante, ¿no? Y es fundamental que nosotros
meditemos en esto, lo que la Biblia, lo que el escritor de Deuteronomio nos quiere hacer saber y nos quiere dar a conocer allí. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 14, capítulo 13. Ahí está en la pantalla, pero quiero leérselo, ¿no? Capítulo 13, versículo 4. Dice la palabra: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Muy contundente este versículo, muy claro. Bueno, y ni se diga lo que está hablando todo el capítulo 13, ¿cierto? Está hablando de lo que el pueblo de Israel debía hacer y de lo que el pueblo de Israel pues debía tener cuidado. Quiero que miremos 7 aspectos importantes que hay allí en este versículo. Por ejemplo, la expresión andar en pos de significa literalmente caminar detrás de algo. Porque la primera palabra que encontramos allí es que en pos de Jehová andaréis. Entonces, ¿qué significa andar en pos de? Significa literalmente caminar detrás de alguien. Como un discípulo sigue a su maestro, un siervo sigue a su señor. Esto es lo que el contexto o la Biblia nos está diciendo a usted y a mí. Seguir a Dios entonces como guía. Nos está hablando este versículo. Vivir conforme a su voluntad, obedecer sus mandamientos y permanecer fieles aunque haya engaños o presiones. Y cuando miramos el contexto de este versículo, más adelante nos está hablando de algo muy interesante. Y es que no es solamente creer en Dios, sino vivir una vida diariamente dirigida por Él. En el idioma hebreo, la idea de andar también se relaciona con una conducta o con un estilo de vida. Si nosotros estamos conociendo al que fue enviado y queremos conocer también al Padre, como el Padre y el Hijo son uno, y como si conocemos al Hijo estamos conociendo al Padre, el Padre, hablando en el Antiguo Testamento, habló de esto también, de conocerlo a Él, de andar en pos de Él, de ir en pos de Él, de caminar en pos de Él. Y es lo que Jesús estaba diciéndole a sus discípulos, que necesitaban conocer al Padre, pero que también necesitaban conocerlo a Él. Y uno no conoce a alguien solamente con el saber, sino que uno tiene que invertir tiempo. Cuando uno se casa, uno invierte tiempo en conocer a esa esposa, a ese esposo, y llega a conocerlo de tal manera que uno llega literalmente a parecerse en muchos aspectos en él. Entonces, andar en pos de Él significa literalmente caminar detrás de alguien, ya sea un discípulo, ya sea un siervo detrás de su maestro, y cuando lo llevamos al contexto espiritual, entonces servir a Dios como guía, vivir conforme a su voluntad, obedecer sus mandamientos y mantenernos fieles a lo que Él ha dicho. No es solo creer entonces. Hay mucha gente que cree o dice que cree. De hecho, la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Sino que es vivir una vida diaria con Él, dirigida por Él, encaminada por Él, viviendo como Él. Entonces la invitación aquí es a tomar sus caminos, ¿no? Está hablando el versículo de Deuteronomio, ¿no? Tomar sus caminos, imitar su carácter y permanecer cerca de Él. Y es lo mismo que Jesús nos enseñó a usted y a mí. Y esto se requiere para que usted y yo lo podamos conocer a Él, para que usted y yo podamos ir con Él, para que usted y yo podamos caminar con Él. Y este mismo pensamiento nosotros lo encontramos en otros pasajes que hablan de esto mismo, ¿no? ¿Sí? Jeremías 16:16, habla de preguntar por las sendas antiguas para caminar con ellas. El libro de Génesis 5:24 dice que Enoc caminó con Dios. Y Juan
capítulo 10, versículo 27 dice que las ovejas oyen la voz y caminan con él. La idea central entonces es una relación continua con Dios. Conocer a Dios es tener una relación continua con él. Lo que Dios le estaba planteando a su pueblo aquí en el libro de Deuteronomio es esto mismo, que ellos caminaran con él, que ellos fueran en pos de él, que ellos le sirvieran a él, que ellos le temieran a él, que ellos obedecieran sus mandamientos. Pero esto tiene que ser cada día. Esto no es momento. Sí, esto tiene que ser cada día. Cuando miramos entonces este versículo de Deuteronomio, la frase, en pos de Dios, en pos de vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, y a él serviréis y le seguiréis. Este versículo es una de las declaraciones más completas que usted y yo podemos encontrar en la relación que Dios quería tener con su pueblo, pero ahora en el Nuevo Testamento, la relación que Jesús quiere tener con usted y conmigo. Por eso necesitamos conocerlo. Y es que esto se trata de algo espiritual, ¿cierto? Algo que usted y yo tenemos que trabajar en la parte espiritual. No es algo que usted y yo podemos perder de vista o que usted y yo simplemente podemos abandonar. No, es algo que tenemos que trabajar día a día con Dios. Entonces, no solamente creas, sino que debes tener una vida diaria, dirigida por Él, andar con Él, caminar con Él, tomar sus caminos, imitar su carácter, permanecer en Él, preguntar qué hacer y obedecer, caminar con Él, oír su voz. Estas son cosas esenciales de una persona que está invirtiendo su tiempo en conocerle a Él. Entonces la idea central, lo que nos está planteando Juan 17 y lo que nos plantea este versículo de Deuteronomio es de una relación continua. Conocer es una relación continua, día a día, día a día. Este año, ahorita en agosto, con mi esposa, vamos a cumplir 25 años de casados, vamos a estar en las bodas de plata. Y han sido 25 años caminando juntos en que yo la conozco a ella y ella me conoce a mí. Y si vamos a la parte espiritual, son más de 30 años caminando con Jesús, queriéndolo imitar a Él, queriendo vivir como Él quiere que viva y levantándome todos los días para obedecerlo y caminar por los caminos que Él me ha dicho. Esto es lo que se llama un estilo de vida y es lo que plantea el conocerlo a Él. El conocerlo a Él me tiene que llevar o nos tiene que llevar a usted y a mí a un estilo de vida. Este capítulo entonces, como les decía anteriormente de Hebreos, es algo interesante, ¿no? Porque cuando hablamos del capítulo 13, yéndonos ya todo el capítulo, algo que le está diciendo el Señor es que se cuiden de lo falso. Y lo falso en ese tiempo eran los profetas, los falsos profetas, los soñadores y personas que querían apartarlos a ellos del Dios verdadero hacia la idolatría. Y en este ejercicio que estamos haciendo o en este caminar diario de conocer a Dios, estos elementos que están aquí en el capítulo 13 de Deuteronomio aparecen en nuestra vida cristiana. Hay personas o hay situaciones que nos van a querer llevar por lo falso, llevar por lo no verdadero. Hay personas que nos van a vender unas fábulas muy interesantes, pero que no son verdad. Y hay personas también que nos van a querer apartar de las cosas de Dios. Hay situaciones, hay circunstancias. Pero en la medida que yo lo conozca, en la medida que yo cada día vaya desarrollando eso tan fundamental que yo tengo que desarrollar y tan profundo que es conocerlo a Él, porque realmente ese Juan 17:3 me ha impactado tremendamente porque es un versículo muy profundo y complementado con este es tremendamente más maravilloso lo que Dios está diciendo aquí para su pueblo y cómo lo podemos traer al contexto de nosotros, usted y yo hoy como iglesia, ¿no? Es fundamental.
para eso. Entonces, la primera parte nos está hablando de cuidarnos. Y cuando yo camino con Dios y cuando yo le estoy conociendo a Él, yo me tengo que cuidar. Pero volviendo al versículo 4, entonces Él está diciendo que la respuesta que Dios nos da, o el antídoto que Dios nos da contra el engaño, contra la mentira, contra lo falso, contra todo lo que nos quiere engañar, está ahí. No necesitamos más, no requerimos más. Hace mucho tiempo escuchaba a alguien una frase que me quedó sonando y es que la rueda ya está inventada y la palabra ya está dicha. Y cuando yo empecé mi vida cristiana hubo muchas cosas que yo cuestioné, pero Dios en su infinita sabiduría me dio un versículo que está en Deuteronomio 29, que yo lo he compartido bastante. Y es que las cosas secretas pertenecen a Dios. Y las cosas reveladas son para mí y para mis hijos, para que yo las ponga en práctica. ¿Sí? Así parafraseando el versículo. Entonces Dios es tan sabio que puso ahí ese versículo 4. Pero también en el contexto me está colocando el versículo donde está hablando anterior de que yo me cuide. En este caminar con Dios yo me tengo que cuidar de lo falso, de lo que es mentiroso, de lo que es engañador, de lo que me quiere sacar, de personas que no me aportan, ¿cierto? Porque el apóstol Pablo dice, yendo al Antiguo Testamento, todo me es lícito, pero al Nuevo Testamento, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y no de todo me voy a dejar dominar, me voy a dejar determinar. Entonces, lo primero que Dios nos está diciendo en el contexto es que nos cuidemos. Hay que cuidarse de los falsos profetas, de los soñadores, de las personas que querían en ese momento apartar al pueblo de Israel hacia la idolatría y que hoy también nos quieren apartar. Bueno, en esa época era esto, ¿no? Pero ahora hay muchas cosas que nos quieren apartar a usted y a mí o hacia la idolatría. Y Dios nos dio entonces el antídoto en el versículo 4. Y lo segundo que dice acá, de los 7 aspectos el primero es este 2 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. La palabra andar, como le estaba diciendo anteriormente, es en la Biblia, es un estilo de vida. Andar es un estilo de vida. No que yo anduve, no que yo estuve, sino que yo estoy y voy a estar y me voy a mantener. O sea, andar en la Biblia es un estilo de vida. Y un estilo de vida es algo que se practica diariamente. No significa entonces solamente creer en Dios. Como les decía ahorita, las personas hablan de Dios y dicen muchas cosas de Dios y uno escucha Dios por aquí, Dios por allá y todas estas cosas, pero otra cosa es que yo tenga un estilo de vida y que yo esté andando en pos de Dios, de que yo me esté cuidando de estos aspectos que me quieren sacar, que me quieren engañar, esas voces que me quieren perturbar, que me quieren afectar, como dice Juan 10:27, escuchar la voz de Él, escuchar la dirección de Él, caminar en pos de Él. Esto es importante, ¿no? Hay personas entonces que dicen que creen, pero que realmente no andan en pos de Dios. Porque no solamente creer, es aplicar esa creencia que yo tengo y vivir de acuerdo a eso. Y la Biblia dice en 1 de Pedro 2 que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, linaje escogido. Eso somos usted y yo con un propósito. Entonces hay que caminar diariamente bajo su dirección. Conocer implica caminar bajo su dirección. Conocer significa caminar por donde Él camina. Conocer significa vivir conforme a su voluntad. Eso implica caminar conforme a su voluntad. El apóstol Pablo se lo dice a la iglesia de Roma, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En pos indica ir detrás de Él, como un discípulo.
que está siguiendo a su maestro, como les decía anteriormente. ¿Qué quiere Dios entonces? Dios no quiere solo admiración suya y mía. Dios quiere seguimiento. Dios quiere que vayamos en pos de Él. En el Antiguo Testamento hay un encuentro que me ha parecido también muy impactante, y es cuando Jesús se encuentra con el joven rico. El joven rico viene corriendo donde Jesús y le dice: Señor, he guardado todos los mandamientos, te quiero seguir. Bueno, primero le dice: te quiero seguir, y Jesús le habla de los mandamientos, y él le dice: no, es que yo los he cumplido todos, desde pequeño he estado en ellos, me he movido y he hecho con base a eso. Y Jesús le dice: solo te falta algo. Vende todo lo que tienes y compártelo con otros. Y luego ven y camina conmigo. Ven y haz de tu vida un estilo de vida conmigo. Ven en pos de mí. Pero dice la Biblia que este hombre, este joven, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones que le impedían soltar para poder ir en pos de Jesús en ese momento, ¿no? Este joven admiraba a Jesús. Este joven, wow, había oído hablar de Jesús, sentía algo realmente maravilloso por Jesús, pero en un momento determinado, cuando Jesús lo invita a que lo siguiera y a que fuera en pos de él, este hombre dice, se va muy triste porque dice que tenía muchas posesiones, había muchas cosas que había que soltar y que había que entregar y que él no estaba dispuesto a hacerlo, ¿sí? Muchas veces entonces nos podemos quedar con la primera parte, como el joven rico. Sí, yo sé, yo conozco los mandamientos, yo sé que, y bueno, y decimos los mandamientos hasta de memoria y lo que la Biblia dice y todas esas cosas, pero es muy diferente ir en pos de él y caminar con él y hacer eso que Dios quiere que hagamos, ¿no? Para que usted y yo entonces miremos esto, es fundamental tener en cuenta los versículos que les compartí anteriormente, ¿no? Caminar con él, preguntar por las sendas y ser esa oveja. Lo segundo era entonces en pos de Jehová ir, ¿no? Lo tercero, a él temeréis. Es importante esto, ¿no? Temer a Dios. El temor de Dios no es algo esclavizante, no es algo que nos esclaviza, no es algo que nos determina a usted y a mí, o es miedo, ¿cierto? O es algo que wow, nos hace sentir de una manera realmente tremenda, ¿cierto? Algunas personas, cuando va a pasar algo, o algo con la naturaleza, o alguna catástrofe, o hay un aguacero, la gente, wow, siente algo tremendamente terrorífico, ¿no? Hace muchos años, Dios me permitió conocer a una persona y poderle ayudar, que cada que llovía se metía debajo de la cama. Y es porque había tenido una experiencia muy fuerte. Entonces, para ella la lluvia y que Dios enviara la lluvia era algo tremendamente desastroso. Se transformaba, temblaba y se metía debajo de la cama, y era porque había tenido una experiencia muy, pero muy traumática. Entonces, esta persona llegó a sentir miedo, mas no temor. Y Dios nos usó para poderle enseñar la diferencia, ¿no? Entre temer a Dios y tener miedo a Dios. Y es que temeréis, a él temeréis, dice la Biblia. Temer tiene que ver con reverencia, con honra, respeto, un respeto profundo, una honra profunda, una reverencia profunda, un reconocimiento de su santidad, de su autoridad, que Él está por encima de todo, que Él está por encima de cualquier cosa. Eso es importante que yo lo reconozca, ¿cierto? Entonces, Dios le dice a su pueblo, en pos de él iréis, y solo a él temeréis, ¿no? Está diciendo el versículo. Entonces, ¿qué es temer a Dios? No es un miedo como el que sentía esta persona. No es que hay un trueno o hay una manifestación de la naturaleza o un rayo, ¿cierto? Y donde me escondo porque voy a caer fulminado, ¿no? Y Dios, ¿por qué hace esto? No, eso es miedo, pero Dios dice que temamos, que le temamos a Él. Y temerle es reverenciarlo, es honrarlo, es respetarlo, ¿cierto? Un respeto profundo por lo que Él es, por sus cosas, por su palabra, por su santidad, por todo lo que Él es, ¿no? Y Él quiere eso para usted y para mí.
Dice que el verdadero temor, cuando yo le temo a Dios de verdad, el verdadero temor es que yo no vivo gobernado por el pecado, ni vivo gobernado por la opinión humana. El verdadero temor me aparta del pecado. Yo temo tanto a Dios, quiero honrarlo tanto, quiero reverenciarlo tanto, quiero amarlo tanto que yo me aparto del pecado. Porque, como venía diciendo, hay muchas personas que dicen que aman a Dios, que adoran a Dios, que Dios por todos lados, pero en esto que estamos hablando acá, puntualmente, dice que el verdadero temor de Dios te aparta del pecado, hace que te apartes del pecado. Y Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero que el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y todo esto acontece, todo esto que estamos hablando acontece en el proceso de conocerlo a Él, caminar con Él, ir en pos de Él, temerle a Él. Todas estas cosas acontecen en ese ejercicio, en ese estilo de vida que usted y yo tomamos la decisión de caminar con Él. Quien teme a Dios entonces no vive gobernado. Dice que el temor al hombre pone lazo, pero que el temor a Dios es reverencia, es respeto. El cuarto aspecto dice que guardaréis sus mandamientos, ¿no? Guardar no es solo conocer mandamientos. Muchas personas conocen los mandamientos. Muchas personas conocen los mandamientos, como decía anteriormente. Muchas personas saben sobre la Biblia y sobre todas estas cosas, pero los mandamientos son obediencia. Los mandamientos es guardarlos en el corazón. Los mandamientos es practicarlos diariamente, ¿no? Juan 14:21 dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Si yo verdaderamente estoy amando a Dios y estoy caminando con Él y lo estoy conociendo al Hijo, estoy conociendo al Padre y estoy viviendo esa vida eterna, yo voy a obedecer esos mandamientos que Dios estableció. Amarlo a Él y amar al prójimo, pero eso tiene que ser a diario. Obedecerlos, guardarlos en el corazón. El Proverbios capítulo 3 dice, átalos a tu cuello y guárdalos en tu corazón. Y tenerlos en lugares visibles, ¿no? Y estarlos, no solamente recordándolos, sino poniéndolos en práctica. La obediencia entonces es fundamental. Y la obediencia te lleva a algo maravilloso que es amar a Dios. Y la obediencia es el verdadero amor a Dios. Yo obedezco porque amo. Si yo no obedezco, si yo no amo, no obedezco. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Entonces Dios está hablando en cuarto lugar que hay que guardar los mandamientos. Pero también nos encontramos a mucha gente que dice que los mandamientos ya son obsoletos y que eso ya está pasado de moda y que eso es algo arcaico y que eso es una fábula y que eso fue algo que Dios se inventó para hacernos la vida cuadritos. Pero, ¿sabe que los mandamientos son esencialmente para protegernos a usted y a mí? No sé si conocía sobre eso, pero cuando yo lo conocí, cuando yo supe que era para esto, wow, fue muy relevante para mí. Estamos hablando entonces del ejercicio de conocer al que fue enviado. Y para conocerlo, yo tengo que sumergirme en todo esto, lo que dice Juan 17:3 y lo que nos está diciendo Deuteronomio capítulo 14, capítulo 13, versículo 4. Lo quinto dice, que está ahí en el versículo, escucharéis su voz. Dentro de la serie que estábamos hablando este mes, encontramos esto, ¿cierto? Escuchar la voz de Dios. Tanto ruido que hay hoy, tantas voces que hay, tantas cosas que se dicen. Pero en este ejercicio de conocerlo, de caminar, de obedecer sus mandamientos, de ir en pos de Él, de guardarme de esas cosas falsas, de esa mentira, yo aprendo a oír la voz de Dios. Mi oído espiritual se agudiza. No en vano Jesús dijo en muchas ocasiones en la Biblia, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces mis oídos espirituales se tienen que ejercitar para poder escuchar la voz de Dios.
Escuchar en la Biblia implica prestar atención y luego obediencia. Preste atención, obediencia. ¿Recuerdan la parábola de los dos cimientos? Bueno, dice que la instrucción para los dos hombres fue la misma. Y ambos estuvieron ahí, se sentaron, escucharon la instrucción, vieron el plano, vieron todo el panorama, sabían qué había que hacer, sabían cuál iba a ser el resultado final, pero dice que uno tomó esa opción, pero dice que el otro tenía una opción que para él parecía, o para los ojos de él, o la mente de él, o el corazón de él, parecía mejor. Todos escucharon, ambos escucharon, pero solo uno prestó verdaderamente atención. Y es que cuando yo verdaderamente presto atención, yo obedezco. O sea, necesito. Así como en el Nuevo Testamento, físicamente Dios le abrió los oídos a este hombre y le dijo, Éfata. Así yo necesito que ese éfata se haga en mis oídos espirituales para que toda la sordera, eso que me está impidiendo escuchar la voz de Dios, porque quiero recordar este versículo del Antiguo Testamento, escucharás una voz a tus espaldas que te dice, este es el camino, anda por él. La voz está ahí continuamente diciéndonos, este es el camino, camina por él, este es el lugar, anda allí, esto es lo que tú necesitas, ve por él. Aquí te tienes que mantener, ok, pero casi siempre las decisiones que los seres humanos tomamos son contrarias a lo que Dios está diciendo. Entonces, conocerlo a él es un plus impresionante porque nos va a ayudar en todo esto, porque vamos a agudizar nuestro oído para escuchar su voz. Recuerden que dentro de esta serie hablamos de esto, ¿cierto? Ya habíamos hablado de este tema de la importancia de escuchar su voz. Si usted gusta, puede volverlo a escuchar, a ver, ¿cierto? Sobre todo eso. Es importante que en el tiempo de Israel, que estaba Israel, ellos debían aprender a distinguir la voz de Dios. Para usted y para mí como cristianos hay que distinguir entre las voces. Lo que dice Juan, que las ovejas distinguen la voz del pastor. ¿Saben quién es el pastor? Y es igual para la iglesia de hoy. La iglesia hoy tiene que aprender a distinguir la voz de Dios. Pero lo primero es prestar atención y lo segundo es obedecer. ¿Recuerdan cuando Samuel le dio la instrucción a Saúl? Fue muy clara, muy concreta, muy al punto. Pero dice que Saúl no prestó atención. Y menos pues obedeció porque él se fue a hacerlo a la manera que él quería. Bueno, no sé qué otro ejemplo bíblico usted recuerda que podamos aplicar aquí. Entonces, ¿qué debo escuchar? La voz de Dios. Y dejar de lado las voces falsas. ¿Qué implica esto hoy para usted y para mí? Esto tiene que implicar algo que se tiene que empezar a desarrollar en usted y en mí, y es discernimiento espiritual. Permanencia en la palabra. Nada aclara más la vista, nada agudiza más los oídos que mantenerme en la palabra. Pero aún más es que yo sea sensible al Espíritu Santo. Cuando yo tomo esto y lo uno, discernimiento espiritual, permanencia en la palabra y sensibilidad al Espíritu Santo. Wow. Y esto es algo que solamente yo lo tengo cuando yo lo conozco a él, cuando yo empiezo a caminar con él, cuando yo hago de esto un estilo de vida. Y aquí en esto del Espíritu Santo es muy interesante porque la Biblia, el apóstol Pablo dice que usted y yo podemos estar apagando al Espíritu Santo o lo podemos estar contristando porque él es una persona. Entonces es fundamental que nosotros seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice en una versión, en una paráfrasis, que él nos dice a dónde ir y qué hacer. Entonces es fundamental esto, sensibilidad. En sexto lugar dice, a él serviréis. Servir a Dios, ¿qué significa? A veces pensamos que servir a Dios es hacer muchos discípulos.
o tener tremendos ministerios. Sí, es interesante esa parte, ¿no? Pero servir a Dios es más que eso. En el Antiguo Testamento, en el libro de Crónicas, dice, no se engañen ahora. Yo les he escogido para que me sirvan, para que estén delante de mí y para que sean mis ministros. Y este servicio tiene que ver inicialmente con adorarlo, vivir para Él y poner la vida bajo su propósito. Esto es lo primero. Porque hay personas que le quieren servir a Dios y quieren hacer muchas cosas para Dios. Pero una cosa es ocuparme de la obra de Dios y otra cosa es ocuparme del Señor de la obra. Entonces yo primero necesito escuchar, ocuparme del Señor de la obra. Cuando uno lee ese versículo de creo que es segunda de Crónicas 29:11, dice que la palabra de Dios, segunda o primera, una de esas dos, pero es 29:11, dice que Dios, el escritor de Crónicas dice, no se engañen ahora, porque Dios los escogió para que estén delante de Él. Entonces, Dios te llama para que estés delante de Él. A Él serviréis. Y entonces a veces nosotros somos muy hacedores, muy activistas, hacemos muchas cosas y queremos hacer, y eso lo tenemos que hacer, claro que sí, porque devolviéndonos un poco, segunda de Pedro 2:9 dice que para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Pero hay que ser sacerdotes, hay que ser reyes, hay que vivir como pueblo de Dios. Eso es fundamental para usted y para mí. Entonces, hay que adorarlo, ¿cierto? En esto de servir, ¿qué tanto adora usted a Dios? ¿Qué tanto lo adora? Hay que adorarlo. En esto de servirle, hay que vivir una vida para Él, consagrada, entregada, dedicada, que decíamos ahorita, ¿no? Y pues, lógicamente, decirle a Dios, ¿para qué yo estoy aquí en la tierra? Si mi vida te sirve, aquí está. Jeremías, yo te elegí como profeta. Isaías, heme aquí, envíame a mí. Moisés, yo no sé hablar, Señor, pero bueno, listo, vas a ir. Y así consecutivamente, ¿no? Pablo, un asesino, Saulo, Dios lo envía. Pedro le dice, Señor, soy un pecador, pero Dios lo envía. Pero lo primero que Dios nos llama es para que lo adoremos, para que vivamos unas vidas para Él, para que le sirvamos, para que vivir para Él, perdón, y para poner nuestra vida bajo su propósito. Señor, ¿cuál es tu propósito conmigo? Que sea pastor, que sea líder, que sea aplicador, que sea influenciador de vidas. ¿Para qué me tienes? El servicio bíblico entonces no es solo actividades religiosas, es una entrega completa. A veces pensamos que servir a Dios es hacer muchas actividades y estar todo el día ocupado y mantenerme todo el tiempo en la iglesia. Sí, maravilloso, qué bueno, ¿cierto? A mí particularmente, que el ambiente que se siente dentro de la iglesia, pues cuando estamos como iglesia o en la sede o en el lugar donde nos congregamos, es un ambiente espectacular. Pero más que eso, hacer muchas actividades, es que yo tengo una entrega completa. Porque yo puedo estar en la iglesia, yo puedo estar como iglesia, yo puedo ir a la sede, puedo ir al templo, pero tener una vida que no es una vida que está conociendo al Dios verdadero y que está viviendo de acuerdo a esto, ¿no? A él serviréis. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando Josué dijo esto, se estaba refiriendo precisamente a esto. El séptimo aspecto que ahí dice, y a él seguiréis. A él seguiréis. No es sencillo seguir a Dios. Seguirle el paso a Dios y caminar con Él no es sencillo. Porque a veces nosotros estamos en conflicto o estamos en muchas situaciones que, bueno, son complejas, ¿cierto? O a veces nos pasa como los del camino de Emaús. Dice que los del camino de Emaús iban contrarios a lo que Dios había dicho. Y entonces Dios nos sale del camino, ¿no? Pero yo tengo que ir con Él, no alejarme de Él.
¿Qué implica esto entonces? A él seguiréis, permanecer unidos a Dios. Yo me tengo que unir a Él, aferrarme a Él. Nada me puede soltar de Él. Hay muchas cosas que me quieren soltar de Dios. Muchas. Entonces, permanecer unidos a Dios, aferrarme a Él, no apartarme de Él. La Biblia dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. No mires atrás, no mires a los lados. Mira hacia arriba, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos, la tierra, los montes. Colosenses 3 dice que si usted y yo hemos nacido de nuevo, pongamos la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Entonces hay que aferrarnos a Él, hay que poner los ojos en Él, no hay que apartarnos de Él. Juan 15 dice, la parábola de la vid, dice que nosotros debemos permanecer en Él, aferrados a Él, porque una rama que somos, usted y yo no se puede despegar de la vida. La idea entonces de esto es alguien que se pega literalmente, se aferra literalmente a Dios en este caso, ¿no? La gran enseñanza entonces de este versículo, para que resumamos, es un orden espiritual, nada más y nada menos. Andar detrás de Dios, temerle, obedecerle, escuchar su voz, servirle y permanecer en él. Esto es fundamental. Y esto tiene que ver con conocerlo a Él. Andar con Dios. Yo no puedo decir que conozco a Dios y no ando con Él. Yo no puedo decir que yo conozco a Dios y no temerle a Él. Yo no puedo decir que conozco a Dios y no le obedezco. No puedo decir que conozco a Dios y yo no escucho su voz. A mí Dios no me habla. No escucha a personas decir eso, ¿no? No puedo decir que yo estoy con Dios y que yo no le sirvo, no lo adoro. ¿Sí? ¿Recuerdan? Entonces, todo esto es fundamental para usted y para mí, para que lo vivamos. Y permanecer fieles. Aunque la Biblia dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, pero yo no me puedo pegar de esto, ¿no? Yo tengo que buscar la fidelidad. El apóstol Pablo dice que hay que buscar hombres y mujeres fieles, y eso es lo que usted y yo debemos ser, hombres fieles, guardadores de verdad. Entonces, este versículo nos está, de Deuteronomio 13:4, nos está hablando de una relación completa con Dios. Porque habla de corazón, habla de conducta, habla de obediencia, habla de comunión, habla de servicio y habla de permanencia. Esto es clave y esencial. Entonces, un orden espiritual. Andar con Dios, andar con Él, temerle, obedecerle, escuchar su voz, servirle, permanecer fieles. Y lo describe de esta manera, ¿no? En la relación. Involucra corazón, conducta, obediencia, comunión, servicio y permanencia. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas entonces, hijos de Dios? En esto de conocer al que fue enviado. Este versículo entonces nos enseña que la vida cristiana no consiste solo en emociones o en experiencias espirituales. Hoy hay mucha gente que dice que tuvo una experiencia espiritual, ¿cierto? Pero esto tiene que ser una experiencia continua, porque es un estilo de vida. Y la vida cristiana no es de emociones, porque las emociones vienen y van. Esto es más que eso, ¿no? Y es que la verdadera fidelidad y lo verdadero espiritualmente incluye. Hay que seguirlo diariamente. Hay que obedecer la palabra. Hay que discernir las voces engañosas. Vivir en reverencia y permanecer firmes hasta el final. Esto es hasta el final, hijo de Dios. Hasta el final. Y es importante que en tiempos de confusión espiritual, Deuteronomio 13:4 llama al creyente a vivir, a volver y a mantenerse completamente en Dios. No es lo que usted y yo pensemos, o no es lo que usted y yo creamos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ahí le dejo la conclusión, ahí queda la conclusión para que usted, es una pregunta para que usted la analice, ¿sí? Entonces, solo conociendo a aquel que fue enviado, podemos mantenernos firmes cada día. Escuche bien, solo conociendo a aquel que fue enviado,
podemos mantenernos firmes cada día, solo conociéndolo a Él. Es lo que nos mantiene firmes a usted y a mí, es lo que no nos deja caer, es lo que no nos deja desmayar. Y dice que si llegamos a caer y estamos caminando con Él, Él nos va a levantar. Él nos va a levantar. Entonces, fundamental estos hijos de Dios, estos hijos de Dios. Estos 7 aspectos que nos plantea el libro de Deuteronomio en el capítulo 13, versículo 4. Y todo el capítulo, lo que nos habla ahí. Y la invitación que nos hace Jesús en Juan 17:3, a conocerlo a Él. A lo que más importancia le dio Jesús allí fue a conocerlo a Él. Te invito, te motivo a que cada día hagas de esto un estilo de vida, conocerle a Él, conocer al que fue enviado. Bueno, amén. Prepárate para lo que Dios tiene para ti, lo que Dios quiere hacer a través de toda su palabra cuando nosotros la seguimos de esta manera. Amado Dios, te queremos agradecer, te queremos bendecir, te queremos exaltar, te queremos glorificar, te queremos honrar, te queremos exaltar. Qué maravilloso que tú nos invites a conocerte. Qué poderoso que tú digas que un tremendo regalo y algo muy valioso es conocerte a ti. Y conocer al que tú enviaste. Queremos conocer al que tú enviaste. Porque la Biblia dice que Juan 14:4 dice la palabra de Dios que conocerlo a Él, conocerte a ti es conocerlo a Él. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor. Y gracias por darnos el privilegio de poder cultivar estos 7 aspectos de Deuteronomio diariamente y poder hacer una aplicación de esto a nuestras vidas. Te bendecimos y te agradecemos en este tiempo. Amén. Bueno, estamos concluyendo esta serie del mes de mayo y prepárate para lo que Dios tiene para tu vida en el mes de junio. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que recibas lo que Dios tiene para ti. Dios te bendiga grandemente. Somos Senfol, El Salvador, y desde aquí te bendecimos desde este maravilloso país y damos gloria a Dios por tu vida. Dios te bendiga grandemente.